¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, arratsalde-on, eskerrik asko, Gadik. Perdón, sigo en castellano, pero muchas gracias por invitarnos a vuestra casa. Gracias al Foro Aldundia y a la Diputación Foral, al Colegio de Arquitectos Vasco Navarro, a Pablo y a Ana del Val, que nos han permitido estar hoy aquí, y especialmente a Dorta, que le pido disculpas por el último contratiempo de urgencia. Y nada, encantado de estar con vosotros, con Jesús LH y con Francisco también del Corral. Bueno, nosotros vamos a explicar la rehabilitación de la cooperativa agrícola de Flix, también como un pretexto de algunos de esos temas que aparecen en el estudio y que vamos dialogando junto con Olga, mi socia y mujer, en el estudio durante estos últimos años, ¿no? Creo que, bueno, como nos pasa un poco a todos, en el contexto local en el que estamos, nos ha tocado trabajar en elementos ya construidos o entornos urbanos donde la identidad o intensidad de lo material o histórico determina bastante las maneras o las metodologías en las que afrontamos esos trabajos de forma muy específica, que creo que de algún modo compartimos todos. Junto a estas metodologías o maneras de afrontarlo, creo que sumamos algunas tomas personales, algunos frames o algunos temas que nos ayudan a movernos de algún modo u otro de una obra a otra y que de algún modo nos van acompañando a lo largo de este tiempo. He puesto esto de industria manual porque es uno de los temas que quizá nos preocupa más cómo podemos aplicar esos sistemas industriales y al mismo tiempo darle una cierta tactilidad o trabajo manual, esa doble economía de la industria y lo artesano, que en algunas obras pues va en una dirección más industria manual, o en esta en Flix ya veremos pues que es casi más de lo manual a lo industria. Nosotros, en ese sentido, la parte más de industria, pues la entendemos como procesos mecánicos. En distintos proyectos intentamos trabajar a modo de industrial que aplica, ¿no? Que va cogiendo nuevos conocimientos y que de algún modo los va aportando y adaptando nuevas tecnologías, y los vamos aplicando quizá más de una manera que busca velar sobre todo digamos, lo que sería la envolvente, o velar ese espacio interior que uno va descubriendo a medida que se aproxima. Por otro lado, tendríamos el sentido manual, que tiene que ver tanto con lo artesanal como con esa producción táctil que tiene el propio material, o que a modo como de manera de estrategia, como aquel artesano que va perfeccionando ya no la tecnología con conocimiento, sino que va perfeccionando técnicas de aplicación y que de algún modo hereda ese conocimiento y lo va pasando en nuestro caso, de un proyecto a otro. Como comentaba, uno de estos proyectos quizá han ido del vector más industria al manual. Por ejemplo, esto es un cassette típico de una chapa perforada para un contexto urbano muy de centro histórico, que son los juzgados, donde tiene que ver con una estructura de pórticos, pero sobre todo esa veladura de tener muy cerca vecinos y tener esa presencia institucional del juzgado, pero al mismo tiempo una cierta contención de la intimidad. En otro caso, por ejemplo, en un entorno de periferia industrial de la central nuclear de Ascó, pues arriba tendríamos en la planta pues una abertura de esa curvatura que rompe el cuadrado negro hacia la central con un ángulo abierto, y en cambio ese doble material interior, en este caso son dos exteriores que juegan a interior-exterior, sería la atención de la puerta, ¿no?, que recibe el visitante. O, por ejemplo, la aplicación, si antes utilizamos elementos tipo cubierta y fachada deck, pues aquí, a través del mismo elemento industrializado, adaptándolo y mecanizándolo, pues permite esas aberturas, pero trabajando un único material. O una simple mini onda en esta casa con 4 elementos o 4 casas en una sola, en torno de un patio, pues a través de un único material conseguimos resolver todos los temas de intimidad, privacidad y abertura. O a lo mejor, yendo un poco más en el sentido del vector de manual a industrial,
pues 3 carpinteros que cada uno de ellos en un proceso manual, pero muy sistematizado, conseguimos hacer en muy poco tiempo, en un mes, la colocación de este estudio con piezas exactamente iguales de 2,5 por 5, 2,5 por 2,5, en un taller en un jardín para un pintor. Quizá este proyecto de Frisch es el que utiliza, digamos, de una forma como más clara el material, porque es una baldosa manual, pero yendo hacia, obviamente, hacia esa idea de sistematizar y buscar procesos, digamos, que tengan una cierta repetición. Flix está en el contexto del río Bajo del Ebro, una zona ya antes de llegar al delta. Como veis, cuando pasa de Aragón, es esta zona cordillera entre Aragón y lo que sería Cataluña, estaríamos en una parte de Cataluña, donde históricamente, bueno, pues ha habido una serie de presas, no sé si se ve el ratón, pero bueno, una serie de presas que han servido para, digamos, aprovechar el salto del agua, justamente por digamos, la poca distancia que existe en algunos pasos en estas zonas del río Ebro. Y justamente Flix es este pueblo ya íbero que está en una de estas lenguas de la sierra que baja hacia la plana y hace ese gran meandro donde a principios del siglo XX se exportaba mucha sosa y aquí se hace clorato potásico ya hacia el año 1910. Así. El pueblo se va formando, perdón, el pueblo se va formando desde este núcleo finales del 19, obviamente muy agrario, en la cima de este peñón. También es una zona defensiva, obviamente, de paso fronterero entre Cataluña y Aragón. Pues está el castillo, etc. Fue zona de guerra en la batalla del Ebro, uno de los frentes fuertes, pero al mismo tiempo que la ciudad o el casco antiguo crecía de forma muy lenta cuando a principios de siglo aparece la electroquímica. Si bien el resto de zonas aún siguen perviviendo del agrario, del mundo rural, en el caso de Frisch ya se establece, digamos, como una cierta modernidad y una cierta industrialización que hace que casi la mayoría de la gente del pueblo viva de esta industria, en la que se hace aquí una presa para poder retener agua, hacer junto una central hidroeléctrica, son 2 compañías alemanas que se instalan aquí, ¿de acuerdo? Una primera que se hace en este punto y una segunda que se hace justo en este canal que se construye en los años 50 para hacer esta segunda presa hidroeléctrica y dar fuerza y energía al proceso de producción químico. Bueno, la cooperativa, perdón, está justo en estas extensiones de aquí, pequeñita, esta zona, es de estas pequeñas naves industriales de muy poca dimensión, justamente porque si bien el resto de comarca aún vivía de lo que sería el mundo agrario y, por ejemplo, la filoxera, que es, digamos, hizo estragos en Cataluña a principios del siglo XX y el gobierno autonómico realiza un gran esfuerzo en hacer cooperativas. Aquí la verdad es que no tiene necesidad porque ya tenían este punto más moderno y la ciudad viviría básicamente de la industria. Con lo cual, estas pequeñas piezas, esta sería la cooperativa, en realidad tiene un punto un poco más doméstico que las organizaciones de cooperativas de los pueblos vecinos, donde esa estructura social es más de pervivencia y de agrupación que lo que era, digamos, Flix. Por tanto, estamos en un contexto donde esta es la nave que se rehabilita, pero en realidad esta sería un conjunto de pequeñas cooperativas o de pequeñas familias que intentan organizarse a modo de cooperativa, pero que la producción en realidad no tiene el carácter que tiene, por ejemplo, la uva en otros sitios o incluso el aceite. Por tanto, aquí se puede ver como en esta planta muy poco espacio tenemos tanto desde grano, ahora veremos, vino, aceite,
etcétera. Ellos van con el tiempo modificando, recortando. Al final es como un gran almacén que han ido como intercambiando, incluso se van especializando en algunas zonas, pero en realidad tiene que ver con esta, digamos, no autonomía de la propia cooperativa, sino más bien un uso común de una serie de espacios que reciclan y utilizan medios que tienen muy cercanos, como por ejemplo cuando tienen que construir el subsuelo de alguno de estos silos, lo hacen con restos de la construcción de la central, de la segunda parte de la central hidroeléctrica, etcétera, ¿no? Por tanto, si bien durante este tiempo esta cooperativa ha ido, como ella misma físicamente explicando toda esa especie de engranaje o de empaltes que va teniendo en función de las necesidades y los usos a pequeña escala, y ese es el contexto en el que nos encontramos, hay otro pretexto que sería el de, digamos, a pesar de que ahora ya no existen ni las cooperativas de pequeño tamaño, ni tan solo está funcionando desde hace años ya la electroquímica, pues el pueblo sigue manteniendo de una forma bastante clara el número de población y ahora de algún modo mantiene esa identidad a través de asociaciones y sobre todo el uso de espacios culturales como espacios de reivindicación de identidad propia del municipio, pero al mismo tiempo lugares de encuentro. Por tanto, este pequeño espacio que había albergado distintas actividades, ahora va a tener distintos usos dentro de un mismo marco cultural. Aquí se ve lo que decíamos del contexto, si lo entendemos como ese tejido cooperativo agrario de distintos pedazos, ampliaciones, ¿no? Desde la piedra al ladrillo, esta sería la parte rehabilitada. Luego necesitan hacer grano y lo tienen que tirar, utilizan estos pequeños gadgets, ¿no? Pero de algún modo hay distintos puntos en los que se surge, ¿no? Como el tejido, luego se tapia, se vuelve a abrir en otros puntos por ciertas necesidades que van surgiendo a medida que van viendo cada uno de los socios o de los usuarios de esta cooperativa que van teniendo distintas necesidades en función de lo que les está funcionando mejor en los pequeños trozos que a modo familiar cultivan, ¿no? Por tanto, ese contexto habla de esa memoria material, de unas formas de trabajo más propias de una organización que en este caso no es productiva a gran escala o a una escala media, como podrían ser las cooperativas, si algún día visitáis esta zona de la ribera, ¿no? Pues cercanas de Pinell de Brai, Gandesa, etcétera, que son magníficas y de un modernismo de los años, de principios de finales del 20, digamos, de principios del 20, finales del año 20. En cambio, hay una idea sobre el pretexto, ¿no? Que es buscar o restaurar, en este caso, ese valor patrimonial que quizá aquí no es excepcional, pero sí que activa la memoria del uso o la pertenencia al lugar de forma más cotidiana, con pequeñas intervenciones que se han ido solapando con el tiempo. El ladrillo, por ejemplo, es uno de los temas. Cómo de algún modo se sacaba el grano, esos pequeños gadgets que explican más bien todo este funcionamiento como testigo de este sistema productivo de una época no muy lejana. A pesar de eso que decía, que ya no existe la cooperativa, bueno, pues intentamos trabajar recopilando, casi no como un coleccionista, cuáles son, o entendidos, nosotros entendemos esa relación entre coleccionista y arqueólogo, ¿no? Cuando trabajamos en estos contextos históricos, a veces más de coleccionista, o en este caso quizá un poco más de arqueólogo, como coleccionista entendido más en un sentido más hermenéutico, de ir recogiendo fragmentos que en este caso concreto pues serán pequeñas singularidades que explican esos mecanismos del proceso de trabajo y la actividad que se producía aquí, o más bien, digamos, como arqueólogo, ¿no? Que cuando uno se encuentra en este contexto, en el cual ya tiene claro y muy mapeado antes de empezar la excavación, busca un cierto pretexto, una fuerza o una intención
que le permite de algún modo construir un nuevo texto o un nuevo significado a este sitio. En este caso es parecido a otro que habíamos estado trabajando, también de un periodo parecido, los años 50, que era un mercado. Hay un par de proyectos que son similares en cuanto a tipología constructiva y momento, y en realidad la singularidad es el vacío, ¿no? O sea, por ejemplo, esto es el centro cívico de Ferrerías, un poco más abajo en el río Ebro, que era, es decir, un antiguo mercado. Ese es el contexto en que nos encontramos, y trabajando, ¿no?, con esa, a medida que vas avanzando y vas excavando, encuentras que en realidad lo que permanece es el espacio vacío. En este caso, pues digamos, envuelto en un sistema de veladura interior que le permite dar esa unicidad al vacío de lo que era la antigua nave central del mercado. Sucede algo parecido en este caso, en el que ese contexto vamos desvelando poco a poco y vamos como arqueólogo viendo cuál es el elemento principal, que en este caso es el vacío, con algunos pequeños elementos de coleccionista que explican, por ejemplo, en este caso, cómo desde la calle de arriba se tiraba el grano abajo, llevaba una tolva, y luego, por ejemplo, con un SIGFI acababa saliendo en esos puntos que veíamos en fachada, pero alguien tenía que manipularlo a través de esta especie de corredor colgado, o luego mantenemos, como luego veremos, una tolva que se dice, no sé exactamente el nombre que le dais, pero donde tiraban el grano de uva para ser molido y luego ser almacenado en el subsuelo, ¿no? Bien, teniendo en cuenta un poco estos principios que tienen que ver con lo más, que tiene que ver más con el proceso, entre lo manual o industrial, hay otro tema que también nos interesa, en esa relación entre contextos exteriores o pretexto interior, o que es el verso, que llamamos verso y verso. En este caso, en la mayoría de los proyectos que hacemos, entendemos esa idea de que interior y exterior son complementarios. Son discontinuos, reversibles, y pueden estar uno presentes en otro, pero tienen una posibilidad de, igual, pues, ¿no?, que vemos este dibujo de la época del von Humboldt, ¿no?, de que pues, el melón es, digamos, aterciopelado por fuera, pero en realidad es muy carnoso por dentro, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos acabado este puente que viene un poco también de esta lógica en espacio urbano, esto, pues, en Londres, ¿no?, en el Parque Olímpico, y parte del espacio urbano consistía en hacer este paso de 72 metros de largo que salvaba 5 líneas de tren más la avenida a todo este conjunto urbano que se realizó con el proyecto del Olímpicopolis, y de algún modo el exterior es el simple puente necesario para no ser mantenido encima de esta zona como muy industrial, por decir una forma, de periferia, que había sido una zona de bóvilas y de industria fuerte, y por eso aún se mantiene en este tejido de descubierto de tren y de metros, pero en cambio se pretende que ese interior sea como más cozy, ¿no?, como más íntimo, y que mientras tú puedas pasar de un lado al otro, en realidad estés pasando por un espacio. En este caso se percibe o se intenta percibir como un interior. Sucede algo parecido aquí, con esas dos dualidades entre dar el punto en aquellos, simplemente con el color, en aquellos elementos que tienen que ver con los mecanismos y los utillajes de la acción de la actividad, ¿no?, pues el tirar el grano, el tirar la uva, etc. Y en cambio mantener una cierta homogeneidad tanto en el exterior, como más disperso quizá y más anecdótico, y en el interior, que intenta tener como esa unicidad. Entendemos, bueno, lo que os decía del verso y el reverso, que es un tema que también esta es una imagen que venimos explicando ya casi desde el principio. En esta película, por ejemplo, de Godard, Ana Karina, que es la protagonista, es una escena en la que la escena de arriba es una escena en la que tú no te deja participar, estás como de voyeur, escuchas, es una pareja que está
cortando, pero en realidad está fuera del frame, todo lo que está sucediendo, el contexto está fuera del frame y de algún modo a ti tienes esa curiosidad que es el pretexto, ¿no? De intentar entender qué es lo que sucede dentro. Y Godard dice que él claramente define una diferencia, entiende claramente una diferencia entre el interior que esconde el alma, ¿no? La anacarina en realidad, ella también puede ser en la escena de arriba que esté absorta mientras la pareja esté cortando con ella, y en cambio el exterior es la expresión, ¿no? Es nuestra expresión. Por tanto, podríamos llegar a decir que esos puntos anecdóticos que os enseñaba antes, ¿no? Incluso pues, sucede aquí, ¿no? En estos desponsorios de Piero de la Francesca, donde el marido a la izquierda, la mujer a la derecha, vienen de dos caminos distintos, son casi parecidos, pero hay pequeñas diferencias tanto en el paisaje como en las figuras en las que hacen, en este caso, quizá es más cercano el exterior y el interior, y son esos pequeños detalles los que hacen que tengan esa diferencia. Por ejemplo, este sería el caso de Ferrerías también que había enseñado antes, donde el contexto del antiguo mercado con la ubicación de un elemento nuevo donde estaban las antiguas almacenes, da de algún modo ahora, donde daba la espalda a los almacenes, da la cara a la plaza, al lugar de entrada, pero al mismo tiempo esa veladura de la propia fachada que también habíamos visto, por ejemplo, en el caso de Ascó, es el mismo elemento construido con la misma técnica, aquí se aplica como veladura y que luego en el interior pues descubre lo que podríamos decir en el caso de Godard el alma, ¿no? Si bien en este caso la diferencia entre dentro y exterior es más buscando la geometría de similitud, pero un cierto contraste de luz y de materialidad día y noche, en el caso de Fleisch, en realidad buscamos una cierta tonalidad parecida, pero los contrastes se producen justo por la utilización del material y por esos elementos anecdóticos, cómo se tratan, ¿no? Por tanto, como decíamos antes, el vacío se trabaja a través del enfundar, ¿no? O sea, intentamos dejar el vacío de la nave lo más limpia posible, entendiendo que esos elementos, junto con el espacio que configuran también ese entorno de construcción local, es la cercha de hormigón a base de pequeñas viguetas, etcétera, con nudos in situ, un tejado a cubierta de dos aguas de tejas que simplemente se reconstituye con las mismas tejas para poder hacer un aislamiento, y luego dejando tanto en la calle de arriba como en la calle de abajo una doble fachada o una doble digamos cámara interior a modo de falsa pared en la que vamos a acondicionar esas nuevas tecnologías que son necesarias para acomodar esos nuevos usos o esas nuevas actividades en este trocito del conjunto de cooperativas o en este trocito de cooperativa de Fleisch. También es cierto que luego, como os comentaba antes, desde arriba, en el subsuelo, nos encontramos una serie de tinas, o sea, de grandes espacios donde se acumulaba no solo masa de inercia para el mantenimiento del vino, sino líquido, que en este caso obviamente lo vamos a utilizar de otra forma. Bueno, por tanto, estamos trabajando, si esto es el espacio de la nave que nos dan, esto eran una de las zonas que mantenemos de reciclaje, de almacenamiento de líquido, en este caso, perdón, la uva. Lo demás se limpia completamente y se enfunda, como hacíamos en otros casos, se enfunda para singularizar y diferenciar ese interior de ese exterior. Otro tema sería el del material, que intentamos siempre que en todos los proyectos utilizar o el mismo material o, si no es posible, buscando ese acercamiento a la tonalidad y a la textura y a la manera de trabajar el material. Este, por ejemplo, es el caso de la Catedral de Tortosa, justo al lado de donde estaba el centro cívico, poco más abajo de Fleisch. Tiene esta piedra, ¿no?, caliza como muy entre amarillenca y naranja.
Eso sería parte de la fachada principal, y una de las primeras intervenciones que hicimos, los primeros proyectos en el despacho, fue el recondicionamiento de la plaza posterior del ábside, o sea, la plaza posterior de la catedral, que reconfiguraba el ábside y la relación de la catedral con el castillo en una zona más arriba, ¿no? Entonces, la catedral, que está situada entre río y montaña, en la primera, ¿no?, esa cuestión más pétrea, utilizando el hormigón, más de respeto respecto al aro o la zona circular del ábside exterior, y cómo bajamos la cota para poder ver el arranque, simplemente con cuestiones de geometría o posición de la iluminación en relación a los ejes del propio ábside, transitábamos con ese espacio escénico que topográficamente resuelve las diferencias de cota y acaba abrazando como un ábside deambulatorio más en torno de la doble girola que tiene la catedral gótica de Tortosa. Eso luego, con el tiempo, se convirtió en otro concurso a raíz del derribo de estas casas que daban al río Ebro, el río Ebro que también pasa por Flix, ¿no?, que hemos visto antes. El río lo tenemos aquí abajo. De repente la catedral se convierte en un mirador hacia el río. Hay una calle que está en el medio entre el río y esta plaza. De algún modo mantenemos una cierta altura dejando la calle abajo para que esta sensación de mirador y de presencia zócalo respecto al río sea como más presente, pero es que al mismo tiempo debajo hay un museo de toda la historia, capas de la ciudad, desde el primer asentamiento romano hasta el bajo imperial, y luego pues distintas épocas de Andalusí y hasta épocas de la muralla de la muralla carolingia, ¿no? Entonces, bueno, hay una cierta reconstrucción, perdón, de lo que sería la fachada, elementos de medianera, lo que sería este subsuelo en lo que es las casas del 16 que llegaban al río a través de estas escaleras, esta bajada de algún modo desde la calle tendríamos a la izquierda, pero se pretende, digamos, este paso otra vez topográfico, pero jugando con la misma materialidad y ese monolitismo que tenía la primera imagen de la fachada de la catedral, y que da una cierta unicidad a todo el conjunto catedralicio, desde el ábside hasta la fachada, hasta la plaza principal de la fachada frontal que da hacia arriba, ¿no? Pero un poco más cerca, a través de un concurso regional de unos juzgados, cerca de aquí, ahí detrás se ve un poco a la derecha la catedral. Ese es un concurso de unos juzgados, que en este caso el material tiene que ser industrializado, por tanto utilizamos un material prefabricado en un entorno urbano de contexto histórico, pero con la misma idea que en el centro cívico, con la misma idea que en el museo de la imagen esa que hemos enseñado de Ascó, dentro de la zona nuclear, el uso de la industrialización o la preindustrialización como elemento de sistematización de procesos industriales, pero buscando de qué manera pues ese mismo elemento de opaco, no opaco, celosía, etcétera, jugando con la textura del propio material, las partes que tocan más al suelo, más táctiles, más manuales, de hormigón in situ, con aquellas que tienen que tener ya más peso de acondicionamiento térmico, etcétera, y no de contención, pues acaban siendo elementos prefabricados en un único módulo para toda la fachada. Estas son algunas de las muchísimas variables que hemos ido trabajando, de texturas y de sistematización de elementos constructivos en casi todos los proyectos. Y en este caso partíamos de otra situación, que es, si bien sigue siendo importante el material, que es desde el material absolutamente manual, no utilizado a modo in situ, como podría ser el hormigón, sino utilizado como excusa o pretexto para generar esta unicidad y esa relación con el contexto que nos encontrábamos de la cooperativa de Flix. Por suerte, bueno, estuvimos buscando en distintos bóvedas quién nos podía, porque era una obra pública, quién nos podía pasar de este proceso manual, que se pudiese cuantificar y que pudiesen darnos
una cierta garantía en cada uno de los elementos, ¿no? Y de poderlos sistematizar y poder hacer un cálculo para hacer esta especie de como de doble de estantería, ¿no? O de doble piel en el interior que tenía que alojar todos los servicios e instalaciones que daban confort y aplicaban regulaciones, ¿no? En el espacio y el nuevo uso de la cooperativa. Entonces, bueno, encontramos con la gente de todo barro, ¿vale? Una gente realmente ellos aplican baldosas, también más bien a modo, digamos, de revestimiento, pero bueno, les lanzamos el reto de intentar hacer un elemento estantería y la verdad es que bueno, de las que nosotros buscamos es la única que encontramos en España que nos podía dar esa relación entre un elemento construido manualmente que podíamos aplicar de forma sistemática gracias a poder dar elementos de garantía como certificados, resistencia, fricción, rotura, absorción, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso eran algunas de las pruebas que hicimos de apareajes, de distintos tipos, cogiendo las bases que ellos tenían, la estandarización y cuáles variaciones podíamos hacer para estimar, o sea, optimizar el tema de costes de nuevos moldes. Y llegamos a la conclusión que con estos pequeños cambios, con un elemento base, podíamos hacer toda la sistematización de ese único elemento, único material que nos podía servir para resolver todos los encuentros y todas las situaciones que nos pudiésemos encontrar entre pavimento, paredes y paredes revestidas. Entonces, bueno, trabajamos en una doble composición, un doble estrato, suelo hasta la cota de las ventanas y paredes hasta la cota de las ventanas de la calle exterior, o sea, la calle exterior de arriba, que es un poco más alta, da esa primera dimensión de doble, o sea, de elemento pequeño, y a partir de ahí la doble escala, o sea, doble módulo, pero manteniendo siempre el mismo módulo en lo que sería la composición de los revestimientos, ¿no? Bueno, lo que estaba comentando antes, ¿no? Pues dejamos, evidentemente, restaurando en algún punto porque estaba podrido alguna de las rasillas que nos encontramos, pero limpias y dejadas tal cual, las rasillas cerámicas que ya habían usado en la construcción. Obviamente, pues hay algún parcheado que se deja tal cual, como parte de esa, digamos, lógica de apedazamiento que había estado teniendo la nave. Se aísla lo que sería la cubierta, o sea, reconfigurando lo que sería el grosor de cubierta y trabajando en las dos paredes laterales, o sea, en los dos testeros, de aquí de forma como aplacado, pero en cambio en los dos lados laterales de la nave, utilizando como esta cámara en la que nos permitía alojar toda esta serie de instalaciones y conductos. Por tanto, partiendo de una pieza que en el suelo es 1 a 1, en las paredes se empieza a convertir en uno y un trozo de pichulí o de elemento base que luego será el que nos permitirá también hacer esta construcción de la estantería autoportante, que sería esa doble a casi 580 metros de altura de esa doble pared, digamos, con un falso techo, un falso suelo, pues una falsa pared. Bien, lo mismo que sucede, como veíamos antes, entre suelo y pared lateral, nos está sucediendo también en lateral, me refiero al testero, en la principal, que sería la que nos constituye la parte más arriostrada y más fija, que sería la base interior del módulo 1 a 1, que se va generando, digamos, con dos elementos verticales, dos horizontales y uno de tapa, que luego veremos cómo toda esta altura se sustenta con unos elementos pequeños que son los que luego se anclarán en algunos puntos atrás, y por aquí atrás pues tenemos desde las instalaciones de paso digamos, de cableado, con posibles puntos de recogida, puedes quitar la tapa y acabar de colocar alguno de estos elementos o adaptarlos si se quiere a recogidas de aire y impulsión de aire en la parte superior.
Por tanto, hay conductos de ida y venida, o sea, renovación y de extracción y de impulsión de aire. Por tanto, al final es un proceso de encaje desde aquello manual y se hizo obviamente un utensilio para poder trabajar en 1 metro, o sea, podían hacer filadas hiladas de 1 metro para hacer el proceso de colocación más sencillo y cada metro pues podías quitar este utillaje y luego pues podías seguir con el siguiente metro, hacíamos uno de cada lado y eso nos permitía tener un cierto ritmo una vez teníamos ya el replanteo general del suelo y ya podíamos trabajar luego en lo que eran las paredes, ¿no? Bien, obviamente la junta grande, porque nos permite esa posibilidad, porque no deja de ser un material manual y que hay pues diferencias de medio a 1 centímetro sin problemas, pero que de algún modo tenemos testado y sabemos cómo funcionaba el sistema constructivo, ¿no? Ahí se ve la diferencia entre lo que sería el estrato calle, que es la parte superior, en el que esa doble modulación nos permite la abertura de esas 2 ventanas que explican cómo era el funcionamiento de vertido y que ahora nos permiten tener esa relación con las 2 de entradas de la parte de abajo y que pues también aportan esa luz en diagonal de un lado a otro. En realidad, en las otras que no nos servían o que iban a traer más problemas para los usos, se acaban tapiando de la misma manera que se hacía el interior. Bien, uno aquí puede llegar a ver, ahora luego vemos, ¿no?, el funcionamiento, perdón, que se me pasa, si lo hago con el ratón, se me va con... Intento con el ratón y luego es muy suave y se me va de un lado a otro. Perdonad. Aquí se ve el funcionamiento de esta doble pared. Tenemos un elemento básico que es el horizontal y el que descansa sobre este vertical y sobre el vertical lateral en forma de U. Aquí se alojan primero las instalaciones de impulsión y recogida de aire, que luego explicaremos también cómo utilizamos este aire en el interior, y se recoge desde la parte inferior con una doble pieza más ancha, que es esta de aquí, dejando un zócalo, permitiendo una especie de cámara como plenum, mediante tubos particulares de 20 centímetros se recoge en el conducto de extracción y luego lo mismo sucede en el de impulsión, que aquí cuando salva la ventana, pues si no iría arriba y aquí hay otro conducto continuo de impulsión. Lo que hacemos es, cada cierto punto, por cálculo, tenemos un elemento un poco más profundo, una de estas piezas que ellos tienen un poco más cuadrada, y nos sirve para poder colocar una simple rasilla y hacer como un zuncho, un elemento atado a la pared, que es ya bastante, ya no solo la medianera, no solo la que hace de contención respecto a la calle, sino también la principal, de aproximadamente 50 centímetros. Por tanto, garantizamos un cierto aislamiento que arriba si se trabaja de forma reconfigurando la cubierta, pero aquí la propia cámara, la propia construcción anterior y la actual nos permiten que todo el conjunto, tanto a nivel de inercia como de aislamiento, funcione realmente bien. Bueno, esto sería el caso, pues lo mismo, ¿no?, que aquí ya no tenemos la ventana y que este es el zuncho superior y que de algún modo pues recoge puntualmente cada una de las salidas a este plenum que acaba conectado con las salidas de aire. Bueno, intentamos recoger alguna de las piezas que tenían actualmente los silos que estaban justo detrás de aquí, que son silos que se mantienen y que de algún modo forman parte de esta construcción, que lo único que hemos hecho es vaciar, o sea, quitar lo que era la base de estas piezas, dejando la parte, digamos, como de silo hacia lo que sería la tapa superior, y encima de la tapa, que había una losa, está todas esas instalaciones que nos permiten alojar pues eso, el elemento de movimiento de aire y los motores y cuadros eléctricos, o sea, todo lo que sería servicios de instalaciones de esta sala. Bien, entonces,
lo que comentaba antes, ¿no? Pues manteniendo simplemente estos elementos, tardando la unicidad en esos puntos que tenía que quitarse y ponerse otro elemento, pues se coge uno sencillo, que es el que hubiesen utilizado, el más corriente y común que hubiesen utilizado en ese momento, pero que tenemos ahora, etcétera. Entonces, de algún modo, ese elemento que era construido de forma manual se aplica en un proceso bastante, digamos, como de lógica, de sistematización y de repetición de un único elemento que, tratado de distintas maneras, nos permite estos encajes tanto de dinteles para poder salvar la altura de la pared, como de salidas de aire, recogidas de aire, paso de instalaciones, tapas, etc. Y dejando simplemente estas cicatrices, ¿no? Bueno, esto estaba por acabar, pero serían los accesos a los servicios. Si de un lado tenemos un deambulatorio que nos permite ese acceso a las pequeñas zonas que se vean como backstage si hay algún acto. Estas son puertas, aquí tienen que ser puertas que son de los baños, y esas cicatrices de lo que antes era la tira de frutos secos, que ahora en realidad esto en la planta primera se ha ocupado por aquí porque hay un centro de asistencia primaria, etcétera, y las siguientes naves ya han tenido intervenciones ya en el interior que ya han desfigurado esa condición de espacio único, ¿no? Y que tienen relación en la sección de la topografía de esa extensión de trocito de pueblo, ¿no? Que no estaban las cooperativas. Y por último, pues explicar sobre esta planta lo que era más importante en realidad, que es lo que como arqueólogo acabas descubriendo, que es ese material que no es visible y que en realidad es el que te acondiciona o te da el confort y te permite una cierta prestación en el interior sin necesidad de utilizar muchos mecanismos. En realidad, ahora ya hace un tiempo que está en funcionamiento, pero ya ha pasado un verano, un invierno, y no hay aún luz como para poder hacer, si se necesitase, producción de frío-calor, y simplemente con el movimiento del aire, que ahora veremos, y con la inercia del propio edificio, de momento ha funcionado. En realidad, estas son las cámaras del subsuelo, hechas de hormigón, en la excavación, y luego hechas en hormigón sobrante cuando se hizo la central hidroeléctrica, y que de algún modo lo único que hacemos es, eso estaba ahí, podíamos utilizarlo simplemente como elemento visible, pero preferimos utilizarlo como parte de esa infraestructura activa que antes servía para acoger o almacenar el vino, y en este caso para hacer transitar el aire. Por tanto, utilizamos la salida de lo que era el grano a través de otro plenum, que lo bajamos justo hasta el suelo, y empieza un circuito de conexión entre puntos altos y puntos bajos a través de estos pozos, ¿no? Que vendría a ser esta sería la salida de grano. Esto que servía de ventilación, la escotilla, ahora ya nos sirve como espacio de ventilación. Aquí se recoge el aire que baja por este punto y por este punto, justo hasta la zona de, digamos, casi tan grande en volumen como sería la nave principal. Y esta es un poco la reducción del esquema, la utilización de la cubierta como inercia térmica, reconstituyendo su sección, trabajando las cerchas, dejándolas tal cual eran, simplemente con los tensores, también como intervención activa, como casi los dinteles que ellos hacían utilizando el hierro, pues se hace exactamente igual con estos tensores rojos que sirven para darle tensión y poder trasladarlo un poco más de tiempo a este elemento aparentemente frágil de hormigón que es las cerchas, y luego utilizando pues esta misma punto donde salía el grano como entrada de aire, que mediante ese sistema de conducto que coge el aire, que ponemos un conducto hasta la parte inferior, coge el aire desde la parte superior, lo suelta en la inferior, y mediante este mecanismo al final se sube hasta el lugar donde está la maquinaria, encima de los antiguos silos, y luego a través de estas paredes, dobles o falsas paredes, se introduce en el interior de la nave principal,
y al mismo tiempo que se recoge el aire por la parte inferior. Al final es como una especie de otra vez como de mecanismo pseudoindustrial de movimiento, donde antes era entradas y salidas de grano, en este caso, o líquido, en este caso es, podríamos decir que es esa energía que de algún modo permite otra actividad que no es la productiva, sino que es la cultural. Bueno, aquí se ve pues, ¿no?, el alojamiento de estas piezas que simplemente sirven para poder esconder y darle valor a esa unicidad del vacío interior, que es como el elemento más importante de la nave de la cooperativa. Y dejando obviamente, tanto como veíamos antes, la pasera y la tolva, el elemento de vertido de uva, como elementos de arqueología, como el coleccionista que decía antes, como recuerdos, en este caso limpiando todo lo que sería el contexto y dejando estos elementos como más monumentalizados o más museografiados en el interior, a cambio o en contraste de lo que sería el exterior, como más caótico y más parchado a través de distintas intervenciones. Bueno, y aquí se ve un poco este proceso, ¿no?, que sube a través de aquí, recoge el aire, esto se mantiene como un backstage, con unas simples aberturas en algunos puntos, sirve como elemento de cambiarse, de poder utilizar de contracto, digamos, y el interior de la nave principal. Bueno, lo que decíamos, es un espacio que ahora ellos están trabajando cómo abrir esta calle a esta zona arbolada, aparcamiento, etcétera, para darle un poco más de espacio público, porque es necesario siempre que estos edificios no solo sea el espacio interior, sino que tienen que tener también un espacio exterior que lo acoja. Y ahora están intentando resolver este punto con tema de fondos, a ver si pueden extender la calle y la plaza principal, y luego como en contraposición de algún modo a este pasado histórico de la cooperativa. Y bueno, y muchas gracias y luego seguimos quizá en el debate si os parece bien.